El año pasado se realizó a nivel mundial lo que conocemos el Mundial de Fútbol. ¿Recuerdan dónde se realizó el Mundial? A ver, Tao. En Qatar. Entonces, cuando anuncian que el Mundial es en Qatar, pues, hombre, para muchas personas que les gusta el fútbol, entonces viene mucha expectativa. ¿Por qué? Por la cultura del sitio, del lugar donde se va a realizar el Mundial y por las respectivas, digamos, exigencias de allá en ese lugar. Qatar tiene una cultura islámica, digamos, bien acentuada, por lo que es necesario, por ejemplo, para las mujeres cumplir con un código en la vestimenta, un código riguroso en la vestimenta. Entonces, las mujeres de pronto no pueden mostrar mucho en la parte de los hombros, la parte superior de los brazos y de pronto de las rodillas también hay mucha restricción. Inclusive uno notaba en las periodistas cómo de pronto iban con esa expectativa de cómo vestir allá e iban informando. Es un país, por ejemplo, una región con una tolerancia cero en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. También es bastante estricto en el consumo de los medicamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha libertad en ir a una farmacia y comprar prácticamente todos los medicamentos. Allá no, allá es con una receta médica. De lo contrario, no te venden el medicamento. En los hoteles se exigen para las parejas el certificado de matrimonio, ¿sí? Entonces miren la cantidad de restricciones o exigencias. Por ejemplo, no se puede lucir una bandera o un distintivo de un grupo como el Orgullo Gay, por ejemplo, no está permitido. Los escándalos, los malos tratos en público tampoco. Está prohibido tomar fotografías a las mujeres musulmanas. Bueno, miren, cargar o estar leyendo públicamente libros religiosos. Hay mucha restricción. Pero es muy importante, entonces, uno como turista, es muy importante, entonces, uno como forastero allá en esa región, y en una región tan particular como esta, Qatar, es muy importante contar con una persona o con un guía que le esté a uno informando todo este tipo de exigencias para uno no caer en errores. Entonces es muy importante, de verdad, una persona que lo esté uno orientando incluso en qué sitios se puede visitar, que de pronto no sean de mucho peligro. A uno le pasa aquí en Medellín que si no tiene un buen guía puede uno llegar o los extranjeros pueden llegar a sitios que no son muy recomendados. Entonces se debe reconocer que uno como forastero, se debe reconocer que uno como turista, como peregrino, como un transeúnte, entonces, a donde quiera que se visite, uno necesita entonces de la guía de una persona para uno no caer entonces en errores. Hablando de Qatar, en el Mundial pasado, yo hice el siguiente acróstico. Todos sabemos qué es un acróstico. ¿No saben? Un acróstico, y eso lo acostumbrábamos mucho, ya los que estamos más mayorcitos, que teníamos el nombre de esa mujer que lo atraía a uno, le gustaba, y uno en el nombre de ella lo colocaba vertical. Aquí pueden ver el nombre Qatar vertical, yo colocaba el nombre Luz Marina. Entonces empezaba, pero el acróstico consiste en formar frases con el nombre, y se me ocurrió formar el siguiente acróstico con el nombre de Qatar, de la ciudad que estamos hablando con el Mundial pasado. Entonces miren lo que escribí: quisiera atravesar fronteras,
alentando a mi selección amada, transformando mis emociones en fiestas y canción, acompañando al equipo en cada presentación, pero me tocó rugir de tristeza ya que mi equipo no clasificó. Es que Colombia no pudo asistir. Pero lo que les quería mostrar era en lo que consiste un acróstico. Más adelante van a entender, algunos estarán diciendo, pues este enloqueció, porque nos está hablando de un acróstico aquí en la iglesia, en un momento de la palabra. Luego me van a entender por qué. Por eso los invito para que vamos a un salmo corto. Se van a dar cuenta que es muy corto, el Salmo 119, y nos vamos a ubicar en el versículo 17. Muchos ya por allá dieron el rugido. Salmo 119 a partir del versículo 17. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Qué privilegio, Señor, qué delicia escuchar tu palabra. Qué gozo maravilloso tener este privilegio, Señor, a través de tu bendita palabra y compartir con hermanos en el mismo sentir en Cristo Jesús. Bendice estos momentos, Señor, con toda bendición tuya. Y permite, Señor, que llevemos tu enseñanza a lo más profundo de nuestro corazón y que la tengamos presente desde este mismo momento, cada enseñanza, cada palabra, para aplicarla y llevarla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le he colocado un título al mensaje de hoy que quiero que nos llevemos ese título en nuestro corazón. Cuando salgamos por aquella puerta, estemos pensando siempre y que de pronto echemos una mirada y levantemos los brazos y nuestros labios al Señor y decirle: que tu palabra sea mi delicia. Miren qué frase tan hermosa, y que ojalá la pudiéramos llevar a la práctica en todo momento y clamarle al Señor y suplicarle al Señor y decirle: que tu palabra sea mi delicia. Y cuando uno se adentra aquí a un salmo como este Salmo 119, uno puede ver que el salmista está siendo perseguido por unos hombres poderosos y está siendo perseguido por unos hombres que tienen autoridad.
y que están tratando de ridiculizar las creencias del salmista y que están procurando avergonzarlo y que están procurando además que él pierda la fe. Es lo que uno puede deducir aquí de este salmo. Sin embargo, uno ve al salmista que se fortalece totalmente, pero ¿se fortalece en qué? En la palabra del Señor. Eso es lo hermoso. Y que para él entonces la palabra del Señor era el consuelo, era su posesión más preciada, era lo de mayor valor en su vida, era la regla de su vida. La palabra para el salmista uno puede ver que era como la fuente de poder. Y era como, le daba como toda la directriz de conducta y de comportamiento. Y este salmo, hermanos, y ahorita me van a entender, fue escrito en una forma de acróstico. El salmo, todo el Salmo 119 fue escrito en una forma de acróstico. Y aquí no se utilizó entonces el nombre, como lo hacíamos nosotros, de una mujer, sino que se utilizan las letras del alfabeto hebreo. ¿Correcto? Entonces, uno puede ver que en cada párrafo o en cada estrofa, entonces se utilizan 8 versículos, ¿sí? Y cada línea comienza con la misma letra del alfabeto hebreo. Y noten ustedes que hay 22 estrofas que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, de manera que cada uno de los 8 versículos comienza con la primera letra del hebreo y luego entonces los versículos 9 de 16 comienzan cada uno con la segunda letra del idioma hebreo. Entonces, si hay 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176, multiplique 22 por 8. Por eso es que ustedes encuentran ahí unas letras y debajo de cada letra en la Biblia hay 8 versículos. Luego otra letra y 8 versículos. ¿Sí? Es un acróstico con las letras del alfabeto hebreo. Miren que hoy ya hemos aprendido mucho, ¿verdad? Entonces, ahí tienen tarea para que se lean el Salmo 119, se lo leen en un momentico. Pero cuando estén leyendo el Salmo 119 se van a dar cuenta que el Salmo es principalmente una colección de oraciones y de meditaciones en la palabra de Dios. Ojo, oraciones y meditaciones en la palabra de Dios, a la que se hace referencia cuando ustedes estén leyendo. O sea, el salmista hace referencia a la palabra de Dios utilizando sinónimos. O sea que él no se va a referir directamente a la palabra de Dios con palabra. En algunas partes sí, pero cuando se va a referir a la palabra de Dios, entonces utiliza la palabra ley, utiliza la palabra dichos, utiliza la palabra mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, testimonios, camino, senda. ¿Sí? Deleítense leyendo ese Salmo 119 y mire que ya lo van a entender muy bien. ¿Sabe? Cuando utilicen estas palabras se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Correcto? Uno podríamos, ahora, ahí con frecuencia el salmista habla de las varias respuestas que le daba a Dios y a su palabra. Mire cómo se refería o cómo se refiere el salmista tan hermoso al Señor dándole respuesta, es decir, cómo veía el salmista la palabra. Y utiliza palabras hermosas como delicia, utiliza palabras hermosas como amor, voluntad, guardar, meditar, regocijo. Todo eso lo encuentran ahí en el Salmo 119. Y también escribió el salmista que quería que Dios y su palabra lo renovaran, lo cambiaran, pero también particularmente lo preservaran, y muy especialmente que lo preservaran como siervo de Dios. Ahora, si fuéramos a leer entonces, y qué rico, los invito a leer nuevamente estos 8 versículos, y entonces ya van a entender un poco más
con esta explicación que acabamos de hacer. Vamos a volverlo a leer. Salmo 119, versículo 16. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Miren qué belleza. Entonces miren que ya entiende uno un poco más y le llega a uno al corazón este Salmo 119. Entonces noten ustedes, hermanitos, que el salmista empieza en el versículo 17 pidiéndole al Señor algo especial. ¿Qué es lo que le pide? Abre mis ojos. Le dice, abre mis ojos de manera que pueda ver las maravillosas bendiciones que hay en ¿dónde? En tu palabra. Abre mis ojos para poder ver esas maravillosas bendiciones que hay en tu palabra. Y le dice también que tenía hambre de ella. Ahí terminan los versículos 19 y 20. Y debido a que Dios maldice a los impíos que desobedecen, él oró pidiendo que el Señor quitara a los soberbios que criticaban su vida. Y el contraste entonces con ellos, es decir, el salmista con estos impíos, era que él meditaba y se deleitaba en los mandamientos de Dios, que no hacían ellos. ¿Saben algo, iglesia? Nunca podemos dejar de asombrarnos frente a los conceptos que nos entrega la palabra de Dios. Yo cada día que me enfrento a la palabra, me asombro de las maravillas que uno encuentra en la palabra de Dios. Siempre. Y yo siempre le digo, Señor, tú eres grande, y yo cómo no había visto esto. Cuando uno se sienta con amor y profundiza y reflexiona, uno recibe unas cosas tan extraordinarias, iglesia. Y nunca podemos dejar de asombrarnos frente a lo que uno recibe a través de ella y frente a los conceptos que encuentra uno aquí en la bendita y maravillosa palabra del Señor. Y algunos conceptos como el versículo en el que yo quiero hacer énfasis hoy, que es el versículo 19. Miren un versículo tan sencillo. Forastero soy yo en la tierra. Me encanta, hay otra versión que no habla de forastero, sino peregrino soy yo en esta tierra. Y si uno encontrara sinónimos de peregrino y forastero, ¿cómo podríamos leer ahí ese versículo 19? Turista soy yo en esta tierra. ¿Qué otra cosa? Extranjero soy yo en la tierra. Está ya en la versión. ¿Qué otra palabra se le ocurre? Estoy de paso en esta tierra. Miren qué hermosura, hermano. Pero cuando uno se detiene, mire todo lo que uno le encuentra acá. Este versículo 19 es donde quiero que nos centremos hoy. Y miren algo tan sencillo, pero es increíblemente rico lo que contiene este versículo. Porque encierra una gran verdad. Y el salmista aquí, al presentarse delante de Dios, reconoce su verdadera condición en esta tierra. ¿Y cuál es la verdadera condición en esta tierra del salmista? ¿Qué es lo que está reconociendo? ¿Que es un qué? Un peregrino, un extranjero, un forastero, un turista, que está de paso. Eso es lo que está reconociendo el salmista. Bueno,
Y como me decía ahorita la hermanita Beatriz, bueno, ¿y eso a mí qué? Entonces, ¿qué es lo que yo debo reconocer? ¿Qué es lo que yo debo reconocer? Díganlo con fuerza. Que soy un forastero, que soy un peregrino, que soy un turista, que estoy de paso en esta tierra. Es lo que yo debo reconocer. Que somos peregrinos en esta tierra. Y ya hemos manifestado muchos sinónimos de esta palabra forastero y peregrino y emigrante. Le podríamos adicionar andariego, viajante, excursionista. Yo no sé cuántas palabras podríamos ahí reemplazar en ese versículo 19. Pero lo lindo de esto es que lo leamos, pero para nosotros mismos, para lo más profundo, a nivel personal. Entonces ya no es el salmista, ya es ¿quién? Ya soy yo. Entonces que uno le diga, Señor, yo soy un peregrino en esta tierra. Pero que te sientas peregrino. Esto no es manifestarlo por manifestar. Dice, Señor, peregrino soy en esta tierra. Y un peregrino, un forastero, es alguien que se encuentra entonces temporalmente en un lugar y que no está donde reside habitualmente, sino que las circunstancias lo han llevado a ese lugar. Entonces esta persona, el peregrino, no tiene intención de permanecer allí más que por un tiempo. ¿Estás entendiendo eso, hermano o hermana? Que como peregrino, como forastero, entonces tu intención no es quedarte aquí. El Señor te trajo aquí, pero temporalmente, porque entonces tú eres de otra parte. Somos de otra parte, no somos de aquí, somos forasteros. Pero debemos ser conscientes y sentir esto. Y quisiera leer nuevamente el versículo 19 del Salmo 119 que dice: peregrino soy. Sí, peregrino soy yo en esta tierra. Repitámoslo. Peregrino soy yo en esta tierra. Cambiémoslo por forastero. Forastero soy yo en esta tierra. Cambiémoslo por viajero. Viajero soy yo en esta tierra. Pongámosle excursionista. Excursionista soy yo en esta tierra. Pero no se nos olvide entonces la otra parte del versículo. No escondas de mí tus mandamientos. También podríamos decir, recuerden que utiliza el salmista varios sinónimos para la palabra. Entonces, no escondas de mí tu palabra, no escondas de mí tus mandatos, no escondas de mí tu voluntad. Miren qué bonito. Forastero soy yo en la tierra. Forastero soy en la tierra. No escondas de mí tus mandatos. Es una belleza de versículo. Entonces, con esta simple descripción que hemos hecho ampliamente de la condición de peregrino, nos podemos dar cuenta de la esencia del llamado de los que caminamos con Cristo, de los que andamos con Cristo. Entonces no tenemos la intención de quedarnos por largo tiempo en esta tierra. ¿Alguien tiene la intención de quedarse por mucho tiempo en esta tierra? Esa es la esencia de todos nosotros, como creyentes, como cristianos. ¿Y saben algo? ¿Alguien ha hecho aquí un viaje liviano, un viaje corto a otra ciudad? ¿Cómo empaca? Ligero. Claro. Así deberíamos estar nosotros aquí. Si este es un paso ligero, deberíamos, así como hacemos esos viajes livianos y rápidos que empacamos poco y la maleta es pequeña. E incluso ya lo tenemos que hacer así hasta por el mismo precio.
Entonces, y recordemos también el mismo pueblo, el pueblo de Israel, por el paso del desierto, que tenían que ir con poca carga para que muchas cosas no se les pegara y digamos no tener que cargar con elementos innecesarios. Esto de estar livianitos, mis hermanos, al paso por esta tierra y con maletas pequeñas, creo sin embargo que esto contradice la condición de muchos de nosotros como cristianos. Y digo que contradice la situación de muchos de nosotros porque una persona que nos esté observando desde afuera, un tercero que esté allá desde la barrera observándonos, no diría que estamos de paso. A lo mejor por el comportamiento de muchos de nosotros, personas que nos observan dirán, este se comporta como si se fuera a quedar aquí el resto de su vida. Esa persona estaría pensando que queremos estar aquí mucho tiempo y muchos de nosotros quizás concentraditos en acumular muchos bienes materiales. Y creo que la otra característica del peregrino, adicionalmente a esto de acumular y de pensar o hacer creer que hay mucho tiempo en esta tierra, la otra característica justamente es estar en una tierra que no es suya. Esa es una característica. Ya lo decimos en el versículo 19. ¿Cómo es que decimos? Peregrino soy en la tierra. Y si soy peregrino, entonces, de acuerdo a la introducción, nosotros desconocemos. Si yo soy peregrino y soy turista en esta tierra, entonces ¿yo qué desconozco de aquí? Las normas, desconozco las costumbres, muy bien, desconozco la cultura de donde estoy. Entonces, si estoy en una tierra extraña, en una tierra desconocida, en una tierra donde no soy, ¿qué necesito? Sí, pero ¿y por medio de quién la conozco? Por medio de un guía. Necesitamos un guía. Si tú eres peregrino, levanten la mano los que son peregrinos en la tierra. Mano, necesitan un guía. Necesitan un guía. Necesita quien les muestre el mapa. Necesita quien les muestre las costumbres. Necesita quien les muestre la cultura. Necesita quien les diga cómo comportarse. Eso es lo que necesitamos. Y esa es una condición. Ya reconocimos que somos peregrinos. Entonces es otra condición. No conozco. Necesito quien me guíe. Ahora, de pronto los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otro país y de pronto hasta con otro idioma, yo personalmente me he sentido inseguro, muy inseguro, porque no conozco el idioma. No conozco regiones, no conozco cómo transportarme, no conozco la cultura. Es más, por ejemplo, a nivel de pastores, por ejemplo. Una vez estuve en el Perú, que me invitaron por allá, y conversando con un pastor me dice, ojo, hay algunas palabras que son normales en tu región y no las puedes manifestar aquí porque son horribles. Imaginen, hasta algunas palabras. Recuerdo que una de ellas me dice, mira, tú no puedes pronunciar aquí la palabra coger. Porque aquí por ejemplo somos, cogí un taxi. Si tú dices eso allá, coger allá es tener sexo. ¿Correcto? Entonces ellos dicen, pero cogí un taxi, ¿cómo así? Este está loco, está enfermo, ¿cómo así que tuvo sexo con un taxi? Pues sí me entiende. Entonces hay palabras, imagínense, en otro lugar que pueden ser ofensivas. Si estamos hablando de solamente las palabras, yo recuerdo mucho eso. Entonces,
Necesitamos como peregrinos, necesitamos alguien que nos acompañe, alguien que nos anuncie, nos enseñe las costumbres, los lugares a visitar y los comportamientos apropiados para cada ocasión. Hablando del idioma, si el peregrino desconoce el idioma, será como un niño que requiere las asistencias más simples que uno se imagine. Y esta dependencia absoluta lleva aquí al salmista a elevar a Dios una plegaria. ¿Qué plegaria le manifiesta el salmista en el versículo 19? No escondas de mí tus mandamientos. ¡Qué belleza! Que pudiéramos decirle al Señor, no escondas de mí tu palabra. Pero a veces, ¿quién es el que la esconde? Casi siempre, por no decir siempre, ¿quién es el que esconde la palabra? Yo. Porque nos da pereza leer la palabra. Es más, si usted no está durmiendo bien, le voy a recomendar algo. Lea la Biblia y verá que le da sueño en 3 minutos. Es el mejor somnífero. Pastor, yo no puedo leer la Biblia porque me da sueño. He podido descubrir que es el mejor somnífero, hermanos. No escondas de mí tu palabra. ¡Qué belleza! Y si ese guía que necesitamos no provee los mapas y las indicaciones necesarias, el peregrino entonces ¿cómo estará? ¿Cómo estaremos si no recibimos el mapa, las directrices, los conceptos? ¿Cómo estaríamos? Totalmente perdidos en la tierra, porque no hacemos parte de la tierra. Eso también es una buena imagen de nuestra situación en Cristo. ¿Saben algo, hermanitos? Como cristianos deberíamos tener convicción de que no nos es posible avanzar ni siquiera un solo paso en este mundo si no recibimos las instrucciones precisas de aquel que conoce el camino. Es más, yo diría, de aquel que es el camino. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Hombre, yo no soy capaz de dar ni siquiera un paso si no tengo la dirección de aquel que conoce el camino, de aquel que es el camino. Pero no, nosotros alocadamente damos pasos y pasos y nunca consultamos al guía. Porque somos peregrinos, somos forasteros aquí, pero no consultamos al guía. Y esa convicción entonces de este guía debería llevarnos a una profunda dependencia de él. Ojo, profunda y total dependencia de él, del guía, porque somos forasteros. Miren, cuando decimos de una total dependencia de él, no nos podemos olvidar de una frase hermosa que le manifestó Moisés al Señor por allá en Éxodo 33:15, cuando le dice Moisés: si tu presencia no va con nosotros, ¿qué le dijo Moisés? No nos hagas partir de aquí. Tremendo. ¿Cuándo le manifestamos eso al Señor? ¿Cuándo le manifestamos eso a nuestro guía? ¿Cuándo le manifestamos eso al que tiene el camino, al que tiene el mapa, al que tiene toda la orientación para nosotros? Si no estás conmigo, déjame aquí. No me hagas salir. Si no vas a estar conmigo, no tiene sentido, me voy a perder. Es hermoso esto, esa frase de Moisés.
Y por último, hemos de notar que el salmista, en la oración ahí, le dice: no escondas tu palabra. Es un reconocimiento ahí al Señor como si en ella estuviera la voluntad, estuviera el mapa, estuviera la directriz, estuviera la cultura, estuviera absolutamente todo. Es decir, no escondas de mí, porque la necesito. Ahí está todo lo que necesito, no escondas de mí. Pero también al mismo tiempo uno puede ver que es un acto de pura misericordia de Dios hacia nosotros, porque el salmista le está diciendo: no escondas, como quien dice: ten misericordia de mí. En esto entonces también se afirma la dependencia santa y buena en la bondad de aquel que es nuestro guía en una tierra extraña y solitaria. Y más adelante, hablando también de la palabra, en el mismo Salmo 119, versículo 105, ¿qué dice respecto a la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra, qué belleza, y lumbrera a mi camino. Hermanitos, yo quisiera animarlos para que se enamoren de la palabra de Dios. Yo quiero animarlos para que la palabra de Dios en ustedes sea una delicia, como lo era para el salmista aquí en este Salmo 119. Que cuando estemos frente a la palabra, como que estemos ahí como saboreando miel. Como en aquellos momentos donde degustamos un postre sabroso y nuestras pupilas y manifestamos esa alegría y esa satisfacción, que también lo hagamos cuando estemos frente a la palabra de Dios. Que le podamos decir: Señor, que tu palabra sea mi delicia. Que le podamos decir: Señor, que tu palabra sea mi guía. Que tu palabra sea mi mapa. Que tu palabra sea mi orientación. Que tu palabra sea mi camino. Que tu palabra sea mi senda. Que tu palabra me brinde tu voluntad para mí. Que le podamos decir eso al Señor. Y recuerden, hermanos, llévense muy claro hoy el versículo 19 del Salmo 119. Forastero soy en la tierra, peregrino soy en la tierra, turista soy en la tierra, excursionista soy en la tierra. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la ciudadanía de ustedes, ¿saben dónde está, hermanos? Está en el cielo. La ciudadanía de todos y cada uno de nosotros está en el cielo, como lo dice el Señor ahí en Filipenses 3:20. Y de ahí del cielo estoy esperando que venga el Salvador, que venga nuestro Señor Jesucristo, el que tiene el mapa, el que es nuestro guía, el que es el camino, y por ser el camino nos muestra el camino. Por eso es que somos peregrinos en la tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. Así, hermanos, no se les puede olvidar, primero, que somos todos y cada uno peregrinos en la tierra, que estamos de paso en la tierra, que somos forasteros en la tierra. Y segundo,
que le podamos decir al Señor, pero con gozo, con mucha alegría, y que le clamemos y le digamos que tu palabra sea mi delicia. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por recordarnos que estamos de paso aquí en la tierra. Gracias por recordarnos que somos forasteros, peregrinos aquí en la tierra. Porque nuestra ciudadanía está en otro lugar, en el cielo contigo, Señor. Es tu promesa a todos tus hijos. Es tu promesa para todos los que caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Porque cuando estemos entonces allá, en ese lugar, que es nuestra verdadera tierra, a donde pertenecemos, eso va a ser una delicia, Señor. Eso va a ser maravilloso. Y no va a ser temporal, sino por la eternidad. Señor, que esa esperanza maravillosa de estar compartiendo allá contigo nos mantenga con gozo, con alegría y con la claridad que estamos de paso en esta tierra. Que esto es temporal aquí, pero que tienes preparado para todos tus hijos algo maravilloso, Señor, allá, eternamente, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, permite entonces que mientras estemos en este paso temporal en la tierra, que mientras estemos desempeñando este papel de forasteros y peregrinos en la tierra, permítenos, Señor, que tu palabra sea nuestra delicia. Que tu palabra sea nuestro gozo, que tu palabra sea nuestra esperanza, que tu palabra sea nuestro anhelo, que tu palabra sea nuestro mapa, que tu palabra sea la guía de todos y cada uno de tus hijos, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Te damos todo el honor y toda la gloria, todo nuestro reconocimiento, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.